materia ni de muestreo 3 tampoco, ¿no? Bueno, muestreo 3 es posible que en otros tipos de muestreo al final se pueda tocar eso también, ¿no? No sé quién está dando muestreo 3, la verdad, en este momento. Pero sí, pero es posible, pues no. Em, bueno, em, fíjense, habíamos visto ya, bueno, el inicio, la introducción de estimadores indirectos, el por qué, cómo funcionaba. Bueno, primero que el segundo tipo de estimadores muestreo que están viendo, ¿no? Después de los estimadores directos, que son los que con los que trabajaron el semestre pasado, ¿no? Estamos introduciendo este nuevo concepto de estimadores. Conversábamos el por qué esto existía, cuál era su ventaja, de qué manera funcionaba, ¿no? Es basado entonces en una variable auxiliar que para que funcione bien, es decir, para que tenga ventajas, mejor dicho, bueno, tiene que estar correlacionada con la variable de interés y mientras mayor es la correlación, pues más ventaja vamos a obtener de usar estos estimadores indirectos, porque usan precisamente eso, ¿no? Si está muy correlacionado con la variable de interés y yo conozco la verdad de esa variable auxiliar, bueno, yo voy a poder saber si con mi muestra estimé bien o no estimé bien esa variable auxiliar. Y si está correlacionada con la variable de interés, entonces puedo asumir que si estimé bien la variable auxiliar, también estimé bien la variable de interés. Si estimé mal la variable auxiliar, también estoy estimando mal la variable de interés. Y también puedo tener entonces una idea de qué tan mal estoy estimándola para corregir, ¿no? Entonces, bueno, terminamos teniendo estimadores bastante precisos. Como decíamos, no la precisión para que sea perfecta, bueno, tenemos que estar con una variable que esté correlacionada totalmente con la de interés, es decir, la correlación igual a uno, ¿no? En la medida en la que no sea uno la correlación, bueno, lo que estamos es mejorando mucho la estimación, pero no hay perfección, por supuesto. En la medida en la que la correlación sea menor, bueno, esa garantía de que al yo ver qué pasa con la auxiliar, también sé lo que pasa con la de interés, se va perdiendo. Bueno, eso era lo que veíamos entonces. Vimos algo de notación. Hablábamos, bueno, de la razón, ¿no? Que es la relación que hay entre Y y X. Ese es un parámetro R, ¿no? Como lo veíamos acá. Vamos a poner aquí el parámetro R, ¿no? Bueno, eh, también muestra uno cuando veían los parámetros de interés en la introducción. Bueno, este era uno de los que se hablaba, ¿no? Eh, bueno, y entre X, esa relación es la que se utiliza para entonces valerse de esa ventaja, ¿no? El conocimiento de entre X y Y, de esta manera, aquí abajo. Yo puedo decir que si la correlación es perfecta, pues entonces R por X es exactamente igual a Y, ¿no? Como vemos acá, esto se cancela y es exactamente igual a Y. Bueno, pues si conociéramos entonces, bueno, perdón, como no vamos a conocer entonces a R, bueno, uno asume que no la conoce, ¿no? Por algo se está estimando, porque para conocer R, yo necesitaría conocer el parámetro Y. Y si conozco el parámetro Y, no estuviese haciendo muestreo, tan simple como eso. Entonces, bueno, X se supone que sí lo conozco. X se supone que sí lo conozco. em, pero bueno, la idea entonces es poder estimar a través de la muestra cuánto vale X. O sea, yo tener esta estimación de X acá, yo puedo entonces hablar de los estimadores. Pero si un estimador es poco preciso y yo tengo otro estimador que es muy, pero muy preciso, aunque sea sesgado, bueno, vale la pena contemplarlo, ¿no? Y empezar a ver de qué manera me puede servir. ¿Cuándo ustedes creen que ese estimador que es muy preciso, pero sesgado, puede ser mejor que uno insesgado?
A ver si alguien me puede comentar sobre esto. Profe, con el número de elementos es mucho más grande. No sé el tamaño de muestra. Sí, o sea, de la población que se está buscando. ¿De la muestra o de la población? O sea, cuando es mucho más grande la muestra que estamos estudiando, en este caso. Corrígeme si me equivoco. Pero ¿por qué haría eso que fuese mejor entonces el sesgado que el insesgado? Bueno, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Fíjense, a ver, paso por aquí, vamos a... Ustedes saben que la distribución del muestreo es la distribución probabilística del estimador, que es la variable aleatoria. Entonces, si las muestras son grandes, ustedes vieron un muestreo 1, que bueno, los estimadores tienden por el teorema central del límite adaptado a poblaciones finitas, porque el teorema central del límite es para poblaciones infinitas, para modelos, ¿sí? Para, para, sí, para modelos, ¿no? Para variables infinitas, ¿no? Para variables aleatorias infinitas. En este caso, nuestra variable aleatoria, el estimador, es finita, porque ¿cuántas estimaciones puede arrojar un estimador? Tantas como muestras posibles haya. Entonces, es un número finito. El teorema central del límite no está hecho para eso. Pero bueno, hay una adaptación hecha por Neyman también. Se la deben haber visto también el semestre pasado, en semestre 1. Hay la adaptación de Neyman. Bueno, al final la conclusión es que si la muestra es suficientemente grande, pues también puede aplicar algo parecido, ¿no? Es decir, tendríamos una especie de campana de Gauss para nuestro estimador, para nuestro estimador. Eh, el estimador del parámetro. Esa que es una variable. Y le ponemos aquí un cerito. Bueno, no vamos a poner el cerito para no enredar ahorita, ¿no? Pero bueno, es entonces la distribución. Y sabemos que esa distribución entonces es aproximadamente normal y los parámetros son la esperanza del estimador y la varianza. Bueno, pero por supuesto que no es una recta así como se está viendo, ¿no? No es una línea continua, mejor dicho, con la campana de Gauss, sino son punticos, que es una distribución discreta, no es una distribución continua, es una distribución discreta, porque el estimador es finito. Bien, entonces, pero bueno, por comodidad lo dibujamos como una línea, ¿no? Si el estimador es insesgado, entonces sabemos que este centro coincide con el parámetro. Es decir, la esperanza es el parámetro. La esperanza del estimador es igual al parámetro. Si es insesgado. Si es sesgado, bueno, no, ahí hay una diferencia, ¿no? Es decir, la esperanza no va a ser el parámetro, no va a coincidir con ese centro, sino va a estar un poco hacia la izquierda, un poco hacia la derecha, depende hacia dónde vaya el sesgo. Pero ¿qué ocurre si yo tengo otro estimador que es sesgado? Voy a ponerlo en azul, que es muchísimo más preciso. ¿En qué momento lo usarían ustedes? Cuando tiene mucho sesgo, profe, ¿puede repetir? Disculpe. Al contrario, cuando el sesgo es pequeñito, Cuando el sesgo porque es pequeño. Ok. estoy en el caso del reloj que tiene el sesgo 1 minuto, pero siempre me da la misma hora
y su sesgo es 1 minuto. Yo prefiero ese reloj que uno que hoy me puede decir que son la 1 de la tarde y mañana me puede decir que es la 1 de la madrugada. Bueno, puede que sea sesgado, puede que sea insesgado, perdón, pero es menos poco confiable, pues. ¿No? Bueno, esto es algo que ustedes han visto miles de veces, ¿no? Que solo estamos rescatando cosas que ya ustedes han visto en otras ocasiones. Y estamos hablando del error cuadrático medio. El error cuadrático medio de un estimador, de una variable aleatoria. Y ese error cuadrático medio, ¿recuerdan qué es? La varianza del estimador Varianza, la más varianza, bro. el, más el sesgo al cuadrado del estimador. Es decir, esta es la relación entre varianza y sesgo. Bueno, si el estimador directo, que es insesgado, bueno, para el estimador directo, el sesgo vale 0. Es decir, el error cuadrático medio es solamente la varianza. En el indirecto hay sesgo y hay varianza. Bueno, yo me voy a quedar con el que esa suma sea menor. Sé que en el indirecto el sesgo va a ser 0. En el directo, perdón, el sesgo va a ser 0. Entonces el error cuadrático medio es la varianza. Con el indirecto, que es sesgado, voy a tener un sesgo y voy a tener una varianza. Bueno, la reducción de la varianza tiene que ser enorme para que esta cantidad baje. Y si además yo puedo decir que el sesgo es muy pequeño, bueno, ya está clara la ventaja del estimador indirecto, ¿no? Correcto. O sea, bastaría con que el sesgo sea muy pequeño y la varianza sea mucho menor que la del directo. Porque en ese caso, si el sesgo del estimador indirecto, es decir, de nuevo, el estimador indirecto, lo que estamos viendo, el estimador indirecto es sesgado. Pero si ese sesgo es muy pequeño, pero muy pequeño, yo podría decir que hasta lo ignoro, si es algo insignificante. Entonces ya comparo el directo con el indirecto solo viendo la varianza. Entonces, si el indirecto me reduce esa varianza muchísimo, bueno, voy a preferir el indirecto. Y es lo que sucede en la práctica, pero de nuevo, sabiendo que el sesgo es pequeño. Entonces, ¿cuál es la condición para que el sesgo sea pequeño? Que la muestra sea grande. Si estamos trabajando con muestra grande, el sesgo tiende a bajar muy rápido. Entonces, ya con muestras medianamente de un tamaño razonable, pues ya baja muchísimo. Y con muestras grandes, pues aquello es prácticamente 0. Entonces, ¿qué condición para que el sesgo sea pequeñito? Muestras grandes. ¿Qué condición para que la varianza disminuya bastante? Correlación entre la variable auxiliar y la variable de interés. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿de qué tamaño es el sesgo? Bueno, el sesgo es, vamos a borrar acá. El tamaño del sesgo es este. Esto es entonces lo que tiene que ser pequeño para poder considerarlo insignificante. Bueno, es una de las condiciones entonces para que funcione bien el estimador indirecto. Ya dijimos que la otra es correlación importante entre X y Y, entre la variable auxiliar y la variable de interés. Bien, ¿en qué momento entonces esta fórmula del sesgo, tal como la están viendo ustedes, qué puede hacer que esta fórmula sea pequeña? Está en el numerador, pero el numerador está restando a un n, es decir, su impacto verdadero lo tienes en el denominador. Entonces, sí, n grande, el tamaño de la población, es una cantidad fija. Aquí la que podemos mover es el n pequeño, que puede ir desde 1 hasta n grande. Entonces, en la medida en la que sea más grande el tamaño de la muestra, bueno,
esta, esta, esta cantidad, la cantidad que arroja esta fórmula, se hace más pequeña. Bueno, el punto que si n pequeño es igual a la población, es decir, si censamos, bueno, el numerador es 0, n grande menos n grande, ¿no? Y listo, ya toda esta cantidad sería 0. Es decir, no habría sesgo, ¿no? Estaríamos haciendo un censo. Bien, pero entonces, en la medida en la que n es más grande, bueno, el sesgo se hace mucho más pequeño. Otra cosa que también ayuda a que el sesgo sea pequeño es la correlación entre X y Y. Fíjense que si la correlación entre X y Y aumenta, se va a parecer mucho a la varianza de X. Entonces, bueno, al final la varianza de X es la covarianza entre X y X. En realidad eso es lo que es la varianza de X, la covarianza entre X y X. Bueno, si X y Y tienen mucha relación, bueno, pues también esta cantidad se va a parecer un poco, ¿no? Entonces, yo voy a restar una buena cantidad a esta. Fíjense que esto está restando a esta. Entonces, una buena correlación de X con y un tamaño de muestra razonable ya nos debería indicar que el estimador indirecto, en este caso el estimador de razón, va a ser mucho más preciso que el indirecto. El directo, perdón, mucho más preciso que el estimador directo. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Bueno, la manera de llegar a esta expresión de la esperanza de R, pues tienen que usar, esto lo pongo aquí simplemente como una nota, ¿no? O sea, aquí no vamos a serie de Taylor, no vamos a explicar cosas que ya ustedes saben, pues, pero sí hay que, a través de esta relación, este, es a través de series de Taylor que llegamos a este resultado acá. Bien. Ok, entonces ya tenemos el sesgo. ¿Cómo calcular el sesgo? Entonces sabemos esta cantidad acá. La varianza de R, es decir, la varianza del estimador de razón. Recuerden que es un estimador, ¿no? Tiene su varianza, ya dijimos, ¿no? Y su forma, el tamaño muestra suficientemente grande, su forma se debe parecer a una campana de Gauss, todos los puntitos. Recuerden que no es una distribución continua, sino es una distribución discreta. Bueno, de la varianza que define qué tan alta, qué tan achatada o qué tan apuntada es esa campana, viene dada por esta fórmula que tenemos acá. Aproximadamente, que es aproximadamente, porque si no es muchísimo más compleja y ya se ha demostrado que esta expresión aproximada produce los mismos resultados que la expresión completamente verdadera. Entonces, bueno, la varianza nos queda de esta forma, ¿no? Con estos términos. Vemos aquí primer término, segundo, tercer término y el último término. Esa es la fórmula entonces de la varianza de R. ¿Cuándo esto se hace más pequeño? Bueno, cuando los últimos dos términos son grandes. Este y este. Esos son los que están restando allí. ¿Y cuando estos términos terminan siendo grandes? Bueno, cuando la correlación entre X y Y es alta. Porque estos dos, miren de quién está dependiendo. ¿Bien? Okay. El error cuadrático medio ya vimos que es la varianza más el sesgo al cuadrado. Es lo que tenemos acá. Entonces, si a esta varianza ustedes le restan esta expresión al cuadrado, si ustedes hacen eso, bueno, es simplemente un jueguito algebraico y se van a dar cuenta que van a llegar a esta expresión. Bien. Último momento, el error cuadrático medio es pequeño en la medida en la que esta expresión, la cuasivarianza, sea alta. Ella es la que está restando. Si X y Y están tan correlacionadas que podemos decir que es la misma,
Bueno, dos veces la varianza de Y es precisamente dos veces esta correlación, que termina siendo como una varianza, como la varianza de Y también. Bien. Entonces, bueno, nada, simplemente es eso, ¿no? Podemos hacer ya muestreo aleatorio simple, plantear un diseño, eso me da un número de muestras posible. Yo puedo usar el estimador directo, bueno, todo lo que vieron el semestre pasado, toda esa teoría. Puedo usar el estimador indirecto, bueno, son estas fórmulas que estamos viendo aquí. Para el total, fíjense que todo lo que vimos aquí es para la razón, ¿no? Para el total, el estimador del total, que sabemos que es el estimador de la razón por X. Bueno, el error cuadrático medio, bueno, la esperanza es la misma, ¿no? Solo que tenemos que multiplicar X, que sale al cuadrado de, perdón, al cuadrado no, X que sale de esta esperanza, bueno, y multiplica lo que nos quedó arriba, ¿no? Es simplemente esa expresión acá. Es esto multiplicado por X. Bueno, y es lo que tenemos aquí. ¿Por qué queda aquí Y? Bueno, porque allá era R, ¿no? Y sabemos que R es Y entre X. Bueno, como esto está multiplicado por X, se va este X con de acá. Es simplemente eso, ¿no? Les digo esto porque es importante que reconozcan las fórmulas que están viendo, ¿no? Que es lo común, que no hacen asociación entre las fórmulas. O sea, si uno les dice este, R y después uno le dice X por R igual a Y, te dicen que esta es otra fórmula. Ah, pero ¿qué fórmula uso? ¿Esta o esta? Dice, bueno, es exactamente la misma, ¿no? Eh, esto es Y entre X, o sea, o mejor dicho, están relacionadas, ¿no? Una simplemente está multiplicada por X y la otra no. ¿Ok? Bien. Em, bueno, y su error cuadrático medio también, pues, ¿no? Aquí X sale al cuadrado y es lo que multiplica entonces a lo que tenemos arriba, por acá. Acá. X sale al cuadrado, entonces, como este señor que está acá es X al cuadrado entre N, bueno, el X del numerador elimina y este pasa al numerador, porque es el denominador del denominador. Se pasa al numerador. Esto es simplemente movimientos algebraicos ahí y ya, ¿no? Entonces, bueno, sí, tenemos esto, pues, la misma expresión, pero con el n al cuadrado aquí. Promedio, bueno, también lo mismo, solo que es el estimador del total dividido entre n. Entonces, donde aquí nos quedaba y, ahora, bueno, tenemos el y promedio. Tan simple como eso. Igual con el error cuadrático medio nos queda esta expresión. Ahora bien, estos son parámetros, es decir, para poder calcularlo necesitamos conocer toda la población, el universo completo, necesitamos conocerlo. Sabemos que eso no lo conocemos en la práctica, por lo tanto siempre estimamos las medidas de variabilidad, como ustedes hacían con los estimadores directos. Tenían la varianza del estimador directo y tenían la fórmula del estimador de esa varianza a partir de una muestra. Bueno, que la estamos estimando. Bueno, eso es lo que sustituimos allí internamente y listo. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro hasta ahora, profesor.
Ok. Bien. Ese es entonces el estimador de razón. Ya les había adelantado que el estimador de razón es un caso especial, es un caso específico del estimador de regresión lineal. Es decir, en realidad el estimador indirecto es el estimador de regresión lineal. Solo que hay un caso especial en el que deriva en el estimador, en esa forma que acabamos de ver, que se le llama estimador de razón. ¿Por qué se ve el estimador de razón, que es un caso especial de regresión? ¿Por qué se ve aparte? ¿Cuál es el interés en él? Bueno, que es muy común usarlo, es decir, es muy común las situaciones en las que esa forma funciona. Por eso se ve aparte, por eso se ve como algo muy, muy particular, ¿no? Muy especial. Bien, entonces el estimador de regresión lineal, sea Y1, Y2 hasta Yn y Y1 y X1, X2 hasta Xn, los valores de dos variables en la población de tamaño n, de nuevo, estos son valores, no son variables aleatorias. Los valores de dos variables en la población de tamaño n, se puede expresar cada observación Y sub i como una función lineal de X de la siguiente manera. Acá la tienen. Simplemente una función de X. Estamos expresando Y sub i como una función de X. Es decir, nosotros podríamos decir que la edad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Si la edad de uno de ustedes es esta, Y sub i, supongamos 20 años, bueno, yo puedo decir que 20 años es igual a una constante A más una constante B que multiplica alguna variable auxiliar. No sé, podemos inventar la que sea, ¿no? No sé, el número, no sé, la concentración de alguna sustancia en la sangre. Supongamos que eso tiene que ver con la edad, que seguramente sí, no sé. Pero supongamos en este momento, por razones simplemente de lo que estamos aquí discutiendo, para graficar esto, supongamos que hay una sustancia en la sangre que está muy correlacionada, su concentración está correlacionada con la edad. Mientras más edad, más concentración hay. Entonces, bueno, podemos relacionar entonces eso, ¿no? Y construir una función lineal de la edad que dependa del valor de esa concentración en la sangre. Tenemos un conjunto de personas, le sacamos a toda la sangre y a nadie le preguntamos la edad, simplemente vamos a estimar la edad de cada uno de ellos. Bueno, sabemos que su edad verdadera, esta es la edad verdadera, esta es la verdad. Bueno, esa verdad la podemos expresar como una constante A más una constante B que multiplica al nivel de concentración de esa persona en la sangre, de esa sustancia. Ahora, la concentración en la sangre dice de manera perfecta la edad. No, puede que no la diga, pero hay una correlación altísima. Es decir, mientras más alta es, más edad tiene. Ahora, decir que si la concentración es tanto, la edad exacta es tanta, bueno, tampoco funcionará así, supongo, ¿no? Sino simplemente da una idea de. Entonces, bueno, por eso es que después, bueno, y la relación entre esa concentración y la edad, por ejemplo, la edad es más o menos la mitad de la concentración que tiene la persona en la sangre de esa sustancia. Es decir, si se le mide esa sustancia y su concentración es 40, bueno, esa persona debe tener unos 20 años. Bueno, si es así, entonces seguramente B va a valer ¿cuánto? Yes. Un medio, ¿verdad? 40 entre 2, 20. B valdrá un medio. O sea, un medio multiplicado por 40, 20. ¿Cuánto valdrá A? Cero. O quizá la relación es, mira, la concentración que tenga una persona en la sangre de esta sustancia, la mitad más 5 termina siendo la edad, normalmente, pues alrededor de eso. O sea, la correlación tendría que ser 1. Si la correlación no es 1, entonces, bueno, no tiene que ser exactamente 25, sino algo cercano. En la medida en la que esté más correlacionado, podemos confiar en que va a estar más cercano a 25 la edad verdadera de esa persona. Mientras menos correlacionada esté X y Y, bueno,
podemos confiar menos, pues, de que la cosa va a estar cercana a esos 25 años, la verdad. Lo cierto es que esa diferencia entre la verdad y lo que el modelo estima, la cubrimos o eh, viene ilustrada, ¿no? Cuando ponemos esta variable aquí final del error. Entonces decimos, bueno, la edad verdadera me la indica bastante, me la indica este modelo que yo estoy aquí planteando, más algo, ¿no? Que bueno, porque el modelo no predice perfecto, bueno, entonces más un errorcito. Bueno, eso es lo que ustedes han estudiado, multivariante, lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, estudian esos errores para ver en verdad qué es lo que ocurre, bueno, se asume que su esperanza es cero, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas que hacen ver que un modelo no está sesgado, por ejemplo, ¿no? Sino bueno, que la correlación no es perfecta, pero a veces da abajo y a veces por encima, ¿no? Y eso debe ser así algo como muy aleatorio, ¿no? Entonces, bueno, sí, su esperanza debería ser cero entonces, ¿no? De esos errores de cada uno de los individuos. Bueno, pero supongamos entonces que tenemos esa relación y suponemos que esos errores pertenecen al conjunto de números reales, al espectro de los reales, y que la suma es cero. Si la suma en nuestro ejemplo sería la suma de los errores de predecir la edad con este modelo para todas y cada una de las personas del universo. Bueno, la suma de todos esos errores, algunos deben estar por encima, otros deben estar por debajo y se deberían anular. Ustedes en multivariante lo vean como la esperanza de, bueno, porque ya eran variables aleatorias, aquí no. Bien, entonces tenemos esto, ¿no? Si, bajo esas condiciones, entonces yo puedo decir que el total, que no es más que la suma de todo el universo de la variable y sui, ese es el total, ¿verdad? De la variable y, yo lo puedo denotar de esta manera. Todo lo que estoy haciendo es sumar estos y sui, sumarlos. Bueno, es lo que estoy haciendo aquí, lo que denoté aquí, ¿no? La suma de todos esos y sui, bueno, es la suma de los a, la suma de b x sui, como ves una constante sale, entonces queda b por la suma de los x sui, que es lo que estamos teniendo ahí en el segundo término, y luego la sumatoria de todos estos SUI. Y si yo estoy asumiendo que la suma de esos SUI es cero, pues entonces me quedo solo con los dos primeros términos. N, N por A, que es lo que tenemos ya allí en la ecuación, y B multiplicando la sumatoria de XUI en todo el universo. Bueno, esa es la verdad de X. Entonces me queda B por X. Entonces, listo. Bajo estas condiciones, yo puedo decir entonces que Y lo puedo expresar de esta manera, de manera perfecta. De manera perfecta. Eso bajo esta condición. Bajo esta condición. Porque si no, ahí queda la suma de los errores. Pero si la suma de los errores es cero, entonces yo Y lo puedo representar de manera perfecta de esta forma. El promedio, pues por supuesto, simplemente dividiendo todo lo que tenemos acá, dividiéndolo entre n grande. Bueno, si lo divido entre n grande, me queda que el promedio de Y es este. Se le Bueno, falta n con el n grande en el denominador. Y este Y, bueno, es X entre N, que es el promedio. Es lo que tenemos acá entonces. Ok. Aquí le estamos poniendo un 1 porque lo vamos a usar más abajo, ¿no? Este es simplemente un marcadorcito allí para... Supongamos ahora que tomamos una muestra aleatoria simple de tamaño n. Entonces, yo tengo mi total muestral, que es la suma de los yesui que cayeron en la muestra. Recuerden que esta es la suma de todo el universo, pero ahora voy a hacerlo con la suma solo de la muestra. Y me queda esto. N pequeña veces A, B, o la suma muestral de los X y, más la suma muestral de los errores.
La suma de los errores de los elementos que están en la muestra, únicamente. El promedio, así como dice arriba, pues el promedio entonces me queda de esta forma, ¿no? Yo tengo entonces el promedio de estos errores, es decir, esto entre n pequeño, esto entre n pequeño, que me da entonces Bien, muestral, la media muestral. Y bueno, ya este n que se va, ¿no? Entonces me queda solamente A aquí. ¿Qué diferencia existe entonces entre este señor y este señor? Es decir, entre la media muestral y el parámetro error. promedio. El error, profe. Y más allá de que uno es poblacional y el otro es muestral. Bueno, vamos a restarlo a ver qué, porque no es solo el error. Recuerden que este es el parámetro promedio y este es el promedio muestral. Exacto. Esa es otra diferencia. Ahí Sí, B serían exacto. los mismos. También. Ahí B serían los mismos. Ok. Entonces, bueno, pero los restamos, ¿no? Restamos esas dos fórmulas. Y si restamos estas dos fórmulas, bueno, simplemente, ¿no? Un jueguito aquí algebraico y nos queda esta expresión. B, bueno, porque los A se cancelan, ¿no? A menos A. Después queda Ujú. B, X, parámetro de promedio de X, menos B por media muestral de X. Por eso podemos sacar B y aquí hacer esto Un común, pues. factor común. Menos el promedio muestral de los errores, que bueno, que queda ahí completo, ¿no? Es decir, nos queda esta expresión si restamos las dos cosas. Es decir, la diferencia entre la verdad y el estimador es esta. Por lo tanto, yo puedo despejar de aquí el parámetro. Es decir, si esto es igual a esto, bueno, simplemente yo paso este término para este lado de la igualdad. Y ahí he despejado entonces el parámetro promedio. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces nos queda que la verdad es igual a esto. El verdadero valor de Y, del promedio de Y, es igual a lo que yo estimé de manera directa para Y. Recuerden que aquí estamos hablando porque partimos arriba, si teníamos una muestra aleatoria simple. Es decir, estamos en el caso del muestreo aleatorio simple. Y en el muestreo aleatorio simple, la media muestral es el estimador de la media. Es el estimador directo de la media. Entonces aquí tenemos el estimador directo de la media. Es decir, que si no usamos el estimador indirecto, pues ese, ustedes en muestreo 1, hasta ahí llegaban. Ese era el estimador y listo, ¿no? Ustedes decían, el estimador de esto es la media muestral y listo. Bien, pero en este caso, entonces, ese estimador que ustedes tenían antes, corregido por algo. Claro, de eso se trata los estimadores indirectos, ¿no? Corregir la estimación, quizás imperfecta, que yo tengo de Y, corregirla a través de la información que tengo con la variable auxiliar. Bueno, y aquí está clarito, ¿no? Lo voy a corregir por la diferencia entre lo que yo estimé con la muestra y la verdad. Entre lo que yo estimé y la verdad, con la variable auxiliar. Y estoy asumiendo que esa diferencia me da información sobre la diferencia de mi estimación imperfecta y la verdad de Y. Bueno, pero aquí estamos hablando de que no de que esto es un estimador, no, esto no es un estimador, esta es la perfección. Es decir, este valor de Y, mi verdad es exactamente igual a este señor, más B por esta relación, menos el promedio de error muestral, menos el promedio de error muestral. Bueno, despejar es muy sencillito, pasamos esto para el otro lado y ya. Bueno, entonces nos queda que A es igual a la media muestral de Y, es decir, el estimador indirecto, el estimador directo, menos
B por el estimador directo de X, menos, fíjense que este promedio de E es también un estimador directo del error. Y también podemos despejar Y, ¿no? O sea, el promedio muestral de Y, es decir, el estimador directo, también podemos despejarlo y nos queda de esta manera. Ahora bien, sabemos que esto se cumple, porque de ahí partimos, sabemos que esto se cumple en la población completa. Correcto. Entonces, bueno, como esto es una constante, esta n es una constante, pues también se cumple esto, ¿no? Esa sumatoria, esta sumatoria entre n sigue siendo cero. Cero entre n, cero. Bueno, sabemos esto también. Es decir, el promedio de los errores es cero. El verdadero promedio de los errores de toda la población completa. Entonces, si la muestra es grande, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que les estaba diciendo hace un ratico, ¿no? Que el estimador, este promedio muestral de los errores, es en realidad un estimador del error verdadero. Y el error verdadero de todos los elementos en este modelo es cero. Pero, ajá. Entonces, si la muestra es grande, este estimador debe ser un buen estimador. Si es un buen estimador, ¿está alrededor de quién? De cero. ¿Esto es perfectamente así? No, pero debe estar relativamente cercano, ¿no? Entonces, bueno, es lo que estamos poniendo aquí. Estas dos cantidades deben ser más o menos equivalentes, aproximadamente iguales. Si Y es una recta, cada Y su Y, y esto tiene que estar sucediendo. Así que si n es grande y asumimos que esta Y se ajusta a una recta, que es lo que estamos asumiendo, o sea, se ajusta a una recta de la cual los errores son, pertenecen a los números reales y el promedio es cero. Si asumimos que se ajusta bastante bien, y para eso tenemos que asumir entonces una correlación alta entre X y Y. Bueno, si asumimos eso, entonces podemos despreciar este promedio, porque podemos decir, mira, esto es prácticamente cero, ¿no? Entonces, si es prácticamente cero, y si es prácticamente cero, bueno, yo podría olvidarme de él acá. Si yo me olvido de él aquí, quiere decir que esta expresión es exactamente igual al promedio de Y, ¿sí o no? O sea, al parámetro. No, 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 porque no, porque también tiene B y el valor de B y lo que está dentro de ese producto, pues, o sea, también afecta no, pues, el parámetro. no, pero es que, a ver, ¿qué otra vez? No, es que, o sea, lo que sí podemos decir es que lo hemos demostrado aquí, ¿no? Que la verdad, el parámetro promedio es exactamente igual a esto, exactamente igual. Si yo le quito de aquí esto, ya no es exactamente igual. ¿Lo ven? Ah, ok. Sí, sí, ahora sí. Entiendo, entiendo. Ahora, ¿qué tan diferente es si yo le quito esto? Bueno, dependiendo de que, cuál era el tamaño de esto que le quité, ¿no? Si yo le quité una cosa que era pequeñita, bueno, no es igual al parámetro, pero debe ser algo cercano, porque le estoy quitando algo pequeño, ¿verdad? Entonces, si yo asumo que esa eh, estimador de la verdad va a ser el estimador directo de Y más B por la verdad de X menos el estimador directo de X.
Si yo obvio este pedacito, bueno, ya no va a ser la verdad, sino algo muy cercano. Bueno, yo puedo decir que entonces voy a estimarlo, que ese es un estimador, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esto es algo aproximadamente igual. O sea, ya le tengo que poner el aproximado. Bueno, pero bueno, lo puedo usar como mi estimador y va a ser mi estimador de regresión. Bueno, eso es lo que vamos a ver aquí abajo ya escrito de manera formal. Pues, ¿no? Que voy a llamar el estimador de regresión lineal. El, el LR es de Linear Regression, que es en inglés, para usar la notación del Cochrane, que es la que tenemos que usar aquí, bueno, en este curso. Entonces, ese es el estimador del promedio de regresión por regresión lineal. Si yo aquí le sumara, porque conociera los errores, el promedio de los errores, ya no necesitaría esto aquí arriba, porque sería exactamente el parámetro. No necesitaría esto ni esto. Sería exactamente el parámetro. Pero para yo conocer esos errores, tendría que conocer la verdad de los Yesui. Bien, entonces, bueno, listo. Bueno, aquí nada más es aclarando que ese promedio es el estimador directo de muestra aleatorio simple, lo que ya veníamos hablando. Y bueno, el estimador del total, bueno, simplemente el del promedio por n grande, ¿no? Que es entonces todo esto que estamos viendo acá. Es lo mismo, solo que multiplicado por n grande y ya. ¿Alguna pregunta hasta acá? No por ahora, profe. Bien. Bien, vamos a ver sus propiedades, ¿verdad? La esperanza, bueno, la esperanza, pues, es la expresión completa, que la podemos dividir. Fíjense que este es una variable aleatoria, ¿no? Este estimador es una variable aleatoria, ¿no? Entonces, listo, ahí sí, ¿no? El estimador es esa variable aleatoria, más, bueno, si B multiplica cada uno de estos, pues lo separamos en dos sumandos, y también entonces lo podemos separar sus esperanzas, ¿no? La esperanza de B por la verdad de X y la esperanza de B por el estimador directo de X. Bien. Ok, esto, bueno, para explicar solamente cómo llegamos de aquí a la expresión de abajo, aunque es sencillito, pero esto, ves, quién es este X, es la verdad, ¿no? O sea, es una constante. Él puede salir de la esperanza. Entonces, todo lo que estamos haciendo aquí es poner X promedio por la esperanza de B. Pero ¿qué pasa? Que X promedio, perdón, X promedio, a ver, X promedio, ¿quién es? Bueno, también lo puedo expresar de esta manera, como la esperanza del estimador de X. Como es un estimador insesgado, el estimador directo es un estimador insesgado, pues entonces la esperanza de la media muestral de X es igual al parámetro. ¿Lo ven? Por eso es que esto que está acá es igual a esto. Porque esto que está acá es igual al parámetro. Es un más y aquí un menos. Es decir, esto menos esto es la covarianza. Pero bueno, aquí están los signos al revés, es que es la covarianza multiplicado por -1. Aquí entonces nos va a quedar este negativo acá.
Bueno, entonces la esperanza del estimador de regresión lineal es el parámetro menos la covarianza entre B y X. ¿Por qué B no es una constante, no? A ver, si alguien me lo puede decir. Porque afecta los valores de X, de X en este caso, profe. Por eso. No, no. Es una variable aleatoria también, porque el valor que observemos de B va a depender de qué muestra observamos. Bien, recuerden que aquí estamos hablando de una muestra, por lo tanto ese B lo estamos calculando con la muestra. Si aparece otra muestra distinta, pues entonces B también va a cambiar. Entonces, en realidad es una variable. Pero bueno, aquí tenemos entonces que esto es el sesgo. Fíjense, la esperanza de este estimador es el parámetro menos esta cantidad, por lo tanto esa cantidad es el sesgo. Esa covarianza es el sesgo de este estimador. Es lo que tenemos aquí. El sesgo es B, la covarianza entre B y X. Ahora, si B fuese una constante, esa covarianza sería 0. Si B fuese una constante, esa covarianza sería 0. Porque sería la covarianza entre una constante y una variable, y sabemos que eso es 0. Bien, es decir, si B fuese constante, el estimador indirecto, el estimador de regresión lineal, sería insesgado. Pero no lo es porque B no es una constante. Ahora, vamos a ver el error cuadrático medio, que sabemos que es varianza menos varianza menos el sesgo al cuadrado. Bueno, tenemos esto aquí larguísimo, ¿no? Si B es constante, lo que decíamos hace un rato, este estimador sería insesgado y el error cuadrático medio se reduce automáticamente a esta expresión. Bueno, fíjense cómo se reduce rápidamente a esto, ¿no? Si B fuese constante. Bueno, porque hay cosas allí que van a desaparecer, ¿no? Rápidamente, ¿no? Es decir, se reduce al corrector para poblaciones finitas entre n, que multiplica a la varianza de la variable y por b al cuadrado, que la varianza de x, menos 2 veces b, la covarianza entre x y y. Es decir, algo muy parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Y bueno, ahora le ponemos a b le ponemos un 0 para denotar que estamos asumiendo lo constante. Por eso le estamos poniendo aquí un 0 al b. Sí. Donde b es el valor constante. Bueno, entonces nos conviene pensar en b como un valor constante, ¿no? Pero sabemos que no es. Pero sí podemos asumir cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si b en realidad vale tanto? ¿Qué pasa si b y así, ¿no? Ahora, ¿qué simboliza b en una regresión? Díganme ustedes, ¿qué simboliza b? ¿Perdón? Está pendiente, ¿no? Es la pendiente, exacto. O sea, es la relación, es quizás la principal marca de la relación entre X y Y. Es decir, el cambio. Eso es lo que representa la velocidad de cambio de una variable con respecto al cambio de la otra variable. Si B vale 2, quiere decir que cada paso de la variable X representa Entonces, 2 pasos en la variable Y. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Entonces, bueno, sí, podría la oxidación en la sangre había que dividirla entre 2 y eso nos daba la edad aproximadamente. Entonces, bueno, la relación B era igual a un medio, entonces, en ese caso. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando asumimos
relaciones entre X y Y que nos conduce a B específicos. Por ejemplo, el caso en el que B es igual a cero. Bueno, si B es igual a cero, estamos hablando del estimador insesgado como habíamos dicho hace un rato, ¿no? Y vean lo que aquí es muy sencillo, ¿no? En realidad el estimador insesgado en muestra aleatorio simple es esto, ustedes lo vieron, ustedes lo que venían trabajando el semestre pasado, muestra aleatorio simple. 1 menos f entre n pequeño por la cuasivarianza de la población. Lo diferente son estos otros términos. Bueno, pero si b vale 0, esto se elimina y esto también se elimina, porque está multiplicando, ¿no? Bueno, si asumimos que b es 0, bueno, inmediatamente tenemos el estimador insesgado, ¿no? Un caso real en el que b pueda ser 0, a ver. Eso es real en la que B puede hacerse. Bueno, cuando es una constante, ¿no? Es decir, cuando y es una constante. Bueno, y es una constante, no hay ninguna relación entre x y y, b es 0, y bueno, y termina siendo igual a A, pues, listo. A más un error, pues no. Sí, pero quiero decir, la relación termina siendo una constante que se mueve no dependiendo de x, sino alrededor de un número, y ese número es A. Lo ven, ¿verdad? Eso es sencillito y ustedes lo han visto bastante durante la carrera, ¿no? Pero entonces, bueno, eso es si B lo asumimos 0. Si B es igual a 1, es el estimador por diferencia, porque el estimador de regresión lineal se reduce a esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, sí, que hay una correlación alta entre X y Y, pero las dos unidades medias son parecidas, o son la misma, o muy parecidas, ¿no? Em, a ver, póngame un ejemplo de esto. No, profe, no lo escuché. Bueno, un ejemplo de este caso para que B sea igual a 1, B0 igual a 1. Bueno, que existe una correlación exacta, profe, entre ambas variables. No solo eso. Que se trabaje con toda la población, pues. Tampoco. En ese caso, simplemente estamos haciendo un censo. Recuerden que B es la relación entre X y Y, o sea, la velocidad de cambio de Y en función de X. Que sea constante, en este caso entonces. No, si es Que no haya ningún constante es tipo de cuando, cambio. Que no cambie nunca en el tiempo. no, eso es cuando B0 es igual cuando B es igual a 0. El caso que hablamos antes. Ok. Bueno, aquí pudiésemos hablar, por ejemplo, em, a ver, ustedes saben esto de los árboles, que ellos, su corteza, su tronco va creciendo y va formando los anillos. Ustedes vieron eso, eso en el colegio, por ahí en biología o algo así. Entonces, si se corta un árbol y se cuentan los anillos del tronco, desde fuera hacia adentro, todos los anillos que tiene, bueno, en teoría un árbol va echando un anillo por año. Entonces, bueno, este es un caso como este, ¿no? Que uno puede decir, bueno, ¿cuántos anillos son? 5. Bueno, este árbol tiene 5 años. ¿Cuántos anillos son? 20. Este árbol tiene 20 años. Entonces, bueno, la relación de los anillos con la edad les produce un B igual a 1. Y si sabemos la verdad del total de anillos que hay en todo el bosque, bueno, en la práctica no lo sabríamos, pero supongamos pues que se sabe el total de anillos que hay en todo el bosque,
uno puede saber si la estimación del promedio de anillos sobreestima o subestima la verdad. Bueno, y si la sobreestima en 20, podemos decir que también estamos sobreestimando la edad de los árboles por 20 exactamente. Exactamente por 20. No es el caso de la concentración en la sangre de la sustancia, que decíamos, bueno, si la concentración en la sangre es 40, esta persona debe tener 20 años, porque B vale 1/2. Pero si B valiera 1, diríamos, si la concentración es 40, esta persona tiene 40 años. ¿Lo ven? Y se entiende, profe. Podría también ver como un ¿Notas? ejemplo las capas de la Tierra, profe. O sea que mientras uno más profundo va cavando, uno ve cierta cantidad de capas y materiales de sedimento, que así es una forma también de medir las épocas en las que se fue llenando eso a nivel, calcular la edad de la Tierra, por así decirlo. Eso también sería un ejemplo, por así decirlo. Bueno, podría ser, ¿no? Pero habría que ver que, o sea, ahí cuál es la muestra, o sea, de qué universo estamos hablando y qué quisiéramos estimar, pues, ¿no? Pero sí, a lo mejor no sé si, que yo supongo que la Tierra toda tiene la misma edad, ¿no? Pero no sé si se puede hablar de que diferentes zonas de la Tierra tienen diferentes edades, ¿no? El planeta es uno solo. Pero no sé en ese caso, conozco muy poco de eso. Pero bueno, la idea es esta entonces, ¿no? Y este estimador por diferencia es bastante utilizado, de hecho, en los institutos de estadística, porque la mayoría de sus estimaciones utilizan esta estimación por diferencia, ¿no? Para muchas cosas. Bien, el tercer caso, estimador de razón. Entonces, si asumimos que la relación, o sea, si B, la relación entre X y Y es igual a Y entre X, terminamos con el estimador de razón. Es decir, el estimador de regresión lineal toma esta forma, que fue la que acabamos de ver en el tema anterior, como estimador de razón. Por eso, entonces, el estimador de razón es un caso especial del estimador de regresión lineal cuando B es igual a Y entre X. Cuando podemos asumir que B es igual a Y entre X. Bueno, ya esto nos va diciendo cosas, ¿no? ¿Cuándo podemos usar, cuándo es bueno? Perdón, porque lo podemos usar siempre, ¿no? Pero ¿cuándo conviene usar el estimador de razón directamente? Bueno, si pensamos que la relación entre X y Y es esta, Y entre X. O sea, si pensamos que B es igual a Y entre X. ¿Esto sucede en muchos casos? Sí, sí sucede en muchos casos. Por eso es tan popular, pues, el estimador de razón. Cosas para que se cumpla y funcione bien. Bueno, que la relación sea esta, ¿no? Pero que esa relación pase por el origen también. Es decir, cuando una es cero, la otra es cero. Cuando Y es cero, X es cero. Por ejemplo, las horas de trabajo de una empresa, o no, el dinero que produce una empresa y el número de personas de la empresa que trabaja en la empresa. Bueno, si el número de personas que trabajan en la empresa es cero, el dinero que produce tiene que ser cero, ¿no? Pues quiere decir que la empresa ni existe o existirá solamente en papel, ¿no? Entonces, bueno, ese es un caso, ¿no? Este, mm, el número de plantas eh, por hectárea. Bueno, si el número de hectáreas es cero, ¿cuántas plantas puede haber? Cero. Bueno, en esos casos, el estimador de razón tiende a funcionar bien, pues. Entonces, bueno, sí, es un caso como muy popular, ¿no? Y bueno, el cuarto caso es esta expresión para B. Esta es importante porque esta es la que asegura varianza mínima para B constante. Es decir, si ustedes quieren utilizar el estimador de regresión lineal y asumir que B es constante, bueno, utilizando esta relación es lo que le garantiza la varianza mínima. Algo que vamos a repetir bastante en estos días es lo siguiente. Ahora, ¿qué podría usar siempre? Bueno, la de varianza mínima, porque solo que es un poquito más complicada los cálculos. Entonces, bueno, este,
Recuerden, y esto siempre lo digo en los cursos porque es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, aquí estamos viendo las cosas paso por paso porque hay que aprenderlas paso por paso. Pero es muy posible que si todas estas cosas se hubiesen desarrollado en la era actual, con los desarrollos computacionales que existen, bueno, quizás muchas cosas, por lo menos algunas cosas que Kish creó, etcétera, bueno, quizás nunca se hubiesen desarrollado porque no hubiese hecho falta, ¿no? Pero en estadística, muchas cosas, ustedes ven que son simplificaciones. Entonces dice, bueno, como esto es aproximadamente esto, entonces uso esta expresión que es más simple y su resultado es muy parecido a la expresión compleja. Bueno, pero ¿y por qué no usar la expresión compleja? No, porque computacionalmente sería difícil. ¿Qué? No, hoy en día eso significa que en vez de una milésima de milésima de milésima de segundo, entonces se va a demorar en una milésima de segundo. O sea, es imperceptible para uno, ¿no? Pero antes no. Antes añadir una suma, wow, o sea, era añadir tiempo de computación relevante. Porque los computadores eran unas cosas gigantescas. No sé si ustedes lo saben o lo han visto, ¿no? En películas, pero los computadores eran salas gigantescas llenas de máquinas que parecían unos armarios. Eso eran los computadores. Y esos computadores que ocupaban todas esas salas no tenían más memoria y más capacidad de procesamiento que la calculadora que ustedes tienen en el teléfono de ustedes. Ni siquiera estoy hablando del teléfono completo, la calculadora del teléfono de ustedes. El hombre llegó a la luna con una caja de sardinas, con unos cables conectados. La potencia, la capacidad de procesamiento de los computadores del Apolo 11, muy inferiores al teléfono que ustedes tienen en su mano, pero muy, 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 muy inferiores. Es más, muy inferiores a cualquier calculadora que ustedes compren por allí ahorita. Entonces, bueno, sí, en aquel momento saltarse una suma, cónchale, bueno, imagínense ustedes cálculos más complejos, ¿no? Era realmente algo relevante, ¿no? Entonces, bueno, sí, si las condiciones estaban dadas para usar el estimador de razón de una manera, bueno, se usaba, que se ahorraban muchos cálculos, ¿no? Si si no, pues siempre se usaría el estimador de varianza mínima y listo, ¿no? Este, bien, entonces, bueno, ¿cómo se llega al de varianza mínima? Bueno, minimizando esta expresión. Aquí no nos vamos a detener mucho, ustedes hicieron esto millones de veces. Este, la derivada de la función en función de lo que yo quiero minimizar, ¿no? La b constante esta. Eh, entonces, bueno, la primera derivada, pues, termina siendo esto. Si esto lo igualamos a 0 y derivamos una segunda vez, pues entonces, bueno, de aquí despejando B0 ya obtenemos entonces quién es el mínimo, la expresión que es un mínimo o un máximo. Para saber si es un mínimo tenemos que derivar una segunda vez y si es mayor que 0 la expresión, como es este caso, entonces sabemos que estamos frente a un mínimo. Bien, entonces, bueno, nada, sí, esta es la presión mínima para un B constante. No, el error cuadrático medio, ¿no? Que fíjense lo que les decía hace un rato, ¿no? Esto en realidad eso es lo que hace, ok. Esto en realidad el error cuadrático medio, que era lo que yo les decía acá, vamos a retroceder, acá. Decía que esto es la varianza del estimador directo, para mostrar la teoría simple. Entonces, lo cuadrático medio es esa varianza más esta expresión multiplicando esta cosa que está acá. Es lo que nos estamos, lo que estamos aquí viendo. El cuadrático medio es igual a la varianza, estimador directo, ¿verdad? Más esta expresión. Entonces, ¿en qué casos el estimador indirecto es mejor? O perdón, la varianza del estimador indirecto es mejor, es más pequeña, mayor que esta expresión. Entonces, lo que hablábamos la clase pasada, que yo les decía, bueno, que íbamos a llegar a esto en algún momento.
Sí, bueno, ¿qué tan correlacionada tienen que estar las dos variables para yo decir que ya estoy obteniendo beneficios de usar el estimador indirecto? Bueno, cuando sucede esto, cuando esa correlación es más grande que B por la raíz cuadrada de la cuasivarianza de X entre 2 veces la raíz cuadrada de la cuasivarianza de Y. Ahora, si estamos en el caso específico del estimador de razón, donde estamos asumiendo esto, que B es igual a Y entre X, bueno, si sustituimos Y entre X aquí, ¿con qué nos quedamos? Con un medio, fíjense que el X promedio quedaría aquí abajo, el Y promedio aquí arriba, es decir, esto es el coeficiente de variación de Y esto es el coeficiente de variación de X. Solo que uno está en el numerador y el otro en el denominador. Entonces, pues, entonces bueno, es lo que nos está quedando acá. Es decir, que cuando estamos en un caso de estimador de razón, la correlación entre X y Y tiene que ser mayor que un medio el coeficiente de variación de X entre el coeficiente de variación de Y. Ojo, porque también en la experiencia veo bastante esa confusión. Ustedes saben lo que es coeficiente de variación, lo han visto muchísimo. No estamos hablando de la covarianza. Covarianza es otra cosa. El coeficiente de variación. Bien. Coeficiente de variación, que es raíz cuadrada de la varianza entre el promedio de la variable. ¿Preguntas hasta acá? No por ahora, profe. Sí. Bueno, entraríamos en estimadores indirectos en el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, cuando se ve ya con muestreo estratificado, ya que ustedes han visto el semestre pasado, pues vieron muestreo aleatorio simple y después muestreo estratificado. Y muestreo estratificado no era más que una repetición del muestreo aleatorio simple en diferentes dominios de estudio, en diferentes grupos. Y bueno, y tenía la fórmula que, bueno, ¿cuál es la varianza del estimador? Bueno, la suma de la varianza de lo que sucede en cada uno de estos grupos, pues, o sea, de la contribución del muestreo aleatorio simple en cada uno de estos grupos. Y ustedes vieron todo eso. Claro, es importante verlo de una manera detallada en primer semestre porque, bueno, es la idea de la estratificación, ¿no? Cuál es su idea principal y en qué caso funciona, etcétera, ¿no? Aquí lo vamos a ver un poco, o sea, aquí no vamos a ver muestreo estratificado, vamos a ver, bueno, el empleo de esto, ya vimos estimadores indirectos en muestreo aleatorio simple, no tuvimos que explicar muestreo aleatorio simple, ya ustedes lo conocen, simplemente usamos esas ideas. Bueno, y ahora el muestreo estratificado. ¿Qué ocurre en el muestreo estratificado? Bueno, si tenemos el estratos, entonces el estimador directo del promedio en el estrato H, ustedes vieron que viene dado por esta expresión, que no es más que, bueno, mostrar el aleatorio simple en el estrato H y ya. O sea, la misma fórmula, pero poniéndole un H. Bueno, para ese estrato se puede construir un estimador indirecto también de razón. Es decir, en vez de usar en el estrato Hésimo, usar muestreo aleatorio simple, podemos usar el estimador indirecto. Bueno, el de razón, ¿cómo sería? Esto, la misma expresión que vimos arriba, pero poniéndole una H, un subíndice H a cada uno de los términos, porque nos estamos refiriendo a ese estimador de razón, pero en el estrato H. La razón es esta, el estimador de razón es este. El sesgo, bueno, lo mismo que escribimos arriba, exactamente lo mismo, solo que le estamos poniendo un subíndice de H a cada una de las cosas. Entonces, aquí está el error cuadrático medio del estimador, etcétera, ¿no? Solamente para eso. Ahora bien, el estimador del promedio general directo, bajo muestreo estratificado, ustedes vieron que es una suma, o sea, si es el promedio, es una suma ponderada de la estimación del promedio en cada estrato. Tengo 3 estratos, bueno, muestreo aleatorio es ponderarlo. Bueno, entonces
de usar estos estimadores Si indirectos, queríamos porque entonces usa el precisamente estimador eso, ¿no? Si está muy de correlacionado razón con la variable de interés y yo conozco la verdad de esa variable auxiliar, para muestreos bueno, yo estratificados y le voy a estamos poder saber añadiendo si una con mi S. muestra estimé Y esa bien o S no es de estimé bien esa separado. variable auxiliar. ¿Por qué? Y si Por lo que está estamos correlacionada diciendo, con la cada variable de uno de los estratos de manera separada, dame lo que dio cada uno de los estratos y ahora lo sumo de manera ponderada. Bueno, eso es lo que estamos haciendo aquí. Lo que tenemos en cada estrato, ponderamos por WH y listo. Ese es nuestro estimador de razón. Pondero la estimación de razón de cada estrato independiente. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? Sí, profe, hay un como un choque con la nomenclatura, pero se entiende perfecto. Ok. Entonces, bueno, el error cuadrático medio, pues por supuesto que es también una suma ponderada, bueno, de lo que pasa en cada uno de los estratos también, ¿no? El error cuadrático medio de cada uno de los estratos. Entonces, bueno, es aproximadamente también esto, ¿no? Para el estimador separado, de razón separado, el promedio. Nos queda entonces de esta forma. Recuerden, esto es lo mismo que vimos hace un rato, lo mismo, lo mismo. Solo que le estamos poniendo un H para decir a qué estrato nos estamos refiriendo. Y esto lo multiplicamos por la ponderación del tamaño del estrato. Listo, sumo todo eso, sumo la contribución de cada estrato por separado y ya. Es decir, si son 3 estratos, he hecho 3 diseños con un estimador indirecto de razón. 3 diseños independientes. Después agarré lo que me dio cada uno de ellos, lo sumé de manera ponderada y listo. Entonces, sí, es el estimador separado. Bueno, bueno, aquí está. Se conoce como estimador separado. Y el estimador de ese error cuadrático medio, recuerden que este es el parámetro, ¿verdad? Aquí hemos visto el estimador. Y este es el error cuadrático de ese estimador. Ahora vamos a ver la estimación de ese error cuadrático del estimador. Esta que está acá. Lo mismo que vimos arriba, solo que, bueno, le pusimos una H a cada cosita y listo, ¿no? Bueno, aquí quizás están viendo esto, que quizás no lo escribimos hacia arriba, pero recuerden que sí vimos cómo era el coeficiente de correlación, ¿no? Bueno, ustedes saben lo que es un coeficiente de correlación. Entonces, bueno, esto es la covarianza entre las varianzas de uno y del otro, pues en cuadrado. Entonces, claro, si esto se va con esto, pues nos queda la misma expresión. Aquí nos queda la misma expresión que estaba arriba. Es decir, no es que por eso, pero es esa otra fórmula, exactamente la misma. ¿Eh? Es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Es como decir Y y decir N por Y promedio. Por eso, pero esa otra fórmula, no, esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Bueno, eso es un poco lo que. Bien, entonces, bueno, el sesgo nos queda de esta forma también, lo mismo que tenemos arriba, solo que ponderando por los WH. Y su estimación también, pues, el estimador, exactamente el mismo. Entonces, aquí no hemos visto nada más allá de. Ok, entonces, ok, pero ¿en qué caso funciona esto? Fíjense, lo mismo que les pasaba en muestreo 1 cuando vieron muestreo estratificado. Ustedes decían, bueno, si yo voy a hacer muestreo aleatorio simple en cada estrato, bueno, las condiciones para que el muestreo aleatorio simple sea bueno se tienen que cumplir en cada estrato. Si no, bueno, hay una rueda floja por allí, ¿no? Una pata coja de la mesa. Entonces uno decía, bueno, muestreo aleatorio simple. Bueno, si la muestra es tamaño 1, oye, no, porque no converge a una distribución normal del estimador y ese muestreo malísimo, ¿no? Entonces, hacer un muestreo, una población de 1000 personas de tamaño muestra 1, sabemos que eso es pésimo, inestable. Bueno, la muestra tiene que ser por lo menos alrededor de 30 para decir que ese estimador por lo menos converge y podamos construir intervalos de confianza. Es decir, con la muestra tamaño 1. ¿Y qué era lo que decíamos?
¿En qué se basaba para que tuviese sentido usar un estimador indirecto? Para que sea Un más sesgo, preciso, profe. pues, por el sesgo. O sea, mientras más grande la muestra que estábamos buscando, iba a ser más precisa a la hora de estudiar. Ok, entonces tiene que haber tamaño de muestra aceptable en cada uno de los estratos. Eso es lo primero. ¿Y qué otra cosa? La otra condición. El sesgo, si era un sesgo muy grande o un sesgo muy pequeño. Exacto. Y eso no lo aseguraba que dos cosas, el Que tamaño el de la error, muestra, El el tamaño de la tamaño de la muestra muestra y la, y la la varianza. La varianza, pues. empieza por C y Correlación. la correlación entre X y Y. Es decir, en cada estrato tiene que haber un tamaño de muestra aceptable y tiene que haber una correlación aceptable también entre X y Y. Si esto sucede en todos los estratos, bueno, chévere, podemos, ¿no? Además de otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, se debe poder hacer muestra aleatorio simple, obviamente, y para hacer muestra aleatorio simple tienes que tener un listado de todos los genes, el marco, y bueno, pero ya eso es otra cosa, ¿no? Pero bien, entonces eso tiene que suceder en cada uno de los estratos. Si eso funciona así, bueno, chévere, yo puedo usar un estimador separado y es lo mejor que puedo hacer, de hecho, ¿no? Ahora, si los tamaños de muestra no son grandes para cada estrato, bueno, entonces ya allí de una vez tenemos una pata Sí, pero coja sí, no sé, importante, como la tenían también cuando vieron muestreo estratificado con el estimador directo. Entonces, en estos casos, puede convenir utilizarse una forma que no depende del cálculo de la razón en cada estrato. Bueno, es decir, la razón yo no la voy a calcular en cada estrato para hacer las estimaciones en esos estratos, sino voy a calcular una razón común. Y esa es la razón que de ahora voy a utilizar en cada estrato. Esa razón común, que se llama la razón combinada. Bueno, es esto. Fíjense que ya aquí ya no tengo que este estimador es la sumatoria no, la sumatoria de los y sub i entre x sub i, perdón, h entre xh. Es decir, una razón para cada estrato. No, aquí estoy calculando el estimador directo, el geometría estratificado, por supuesto, pero el estimador directo del promedio de y el estimador directo del promedio de X. Y esto me resulta en una razón única, la razón combinada. Y esta es la que voy a usar en cada uno de los estratos. ¿Lo ven? La que voy a usar en cada uno de los estratos. Por lo tanto, la sumatoria, es decir, esto en realidad es la sumatoria en cada estrato de RC, por XH. Bien, bueno, todo esto entre N, pues, ¿no? Bueno, esto al ser una constante sale, y aquí me queda simplemente, bueno, la sumatoria, o sea, la sumatoria, pero solamente de X entre N, que es ese promedio. Entonces, bueno, a ese le llamamos el estimador de razón, pero combinado, por eso está la C aquí, y no una S. La S es para decir que estoy usando el separado, la C para decir que estoy usando el combinado, de razón, pero combinado. Este estimador se conoce como el estimador de razón combinado, utiliza la razón global RC para estimar totales en cada estrato. Entonces, bueno, esto es lo que estábamos, bueno, lo que intenté escribirles arriba, ¿no? Este combinado es una constante, sale, entonces queda solamente la sumatoria de los XH y dividido entre N, bueno, es el promedio. La suma ponderada de cada estrato.
su estimador. Bueno, recordando esto, ¿no? Que en cada estrato tendríamos un B óptimo. En cada estrato podemos tener un B óptimo. Bueno, y lo que les decía de la expresión, ¿no? Que esto es exactamente igual a esto. Es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Ok. Bueno, y tenemos el mismo caso del combinado. Si el tamaño muestra no es suficiente en cada uno de los estratos, entonces quizás es peligroso usar el separado. Se puede usar el combinado. Siempre es mejor usar el separado si las condiciones se cumplen. O sea, si los tamaños muestras son suficientes en cada estrato, hay una buena correlación. Bueno, lo mejor es usar el combinado. El separado, perdón. El combinado es una manera de hacer algo cuando lo mejor no está a la mano. Entonces, bueno, el combinado lo que hace es también igual. En vez de usar un BH en cada estrato, se usa un B global, un B combinado. Y listo. Estas son las formas. Y claro, el B óptimo que veíamos antes, eh, para cada, de manera puntual, ahora también lo podemos ver como un B óptimo, pero combinado. Es decir, ¿cuál sería el B combinado óptimo? Bueno, también tiene que ver con estas expresiones, ¿no? Pero solo que ahora, en vez de hacerla para cada estrato por separado, se hace una combinación arriba y una combinación abajo de todos los estratos. Y eso es lo que se divide. ¿Lo ven? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? No, por ahora no. Bueno, la próxima clase vamos a empezar entonces con práctica, porque ya hemos visto la teoría. ¿Bien? Esta es la teoría. Fíjense que esto es lo que confunde a la gente, ¿no? Que, bueno, claro, aquí no estamos viendo nada nuevo matemático, sino usando cosas que ustedes ya han visto, ¿no? Aquí la idea es el concepto de lo que se está viendo, ¿no? Bueno, sí, hacer esto por separado en cada uno de los estratos, y si no, entonces se usa uno combinado. Ah, bueno, ok. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es la idea de eso? ¿Cuál es la ventaja de uno y la desventaja del otro? Entonces, bueno, lo tienden a subestimar, ¿no? Y a decir, bueno, esto es muy facilito y a dejarlo así, ¿no? Pero no, la recomendación es que no lo dejen eh, así, que lo atiendan bastante bien. em, Vamos a hacer bastante práctica, pues, pero también en la misma práctica tampoco podemos hacer todos los ejercicios de la guía, porque eso tampoco es conveniente, porque para eso yo se los paso hechos y ya, y ustedes empiezan a ver. O sea, la idea de los ejercicios prácticos es terminar de entender la cosa, ¿no? Entonces, entender lo que se está haciendo. Hacemos un ejercicio tipo de uno, un ejercicio tipo de otro, y ya entonces que ustedes puedan trabajar el resto de los ejercicios. Pero para hacerlo así y entenderlos bien, hay que ver los ejercicios lentos, de manera lenta. Entonces, bueno, eso es una paradoja, ¿no? Si se hacen lentos, no se hacen todos. Y si se hacen rápido, pues no tiene sentido porque nada, o sea, es como una receta allí que no se va a entender bien. Y entonces el objetivo no se cumple. El debe ser en una universidad es que se hace lento